Buenos días, queridos oyentes de Espacio Radio. Estamos como cada semana con otras historias de cancha, este hermoso programa que con mi amigo y co-conductor Pablo Punturiero hace tanto tiempo que realizamos aquí. Hoy, después del programa Sentido Común que hizo nuestro querido director de este espacio, que es Raúl Lurati, y antes del muy buen programa que después Yasmín y el mismo Jonathan Levián harán en Tumbalatas. Y como siempre, agradeciendo la colaboración técnica de nuestro operador, el mismísimo Jonathan Levián, hoy nos vamos a referir a algo de algún modo también muy sentido para mí personalmente, pero de algo que históricamente se trata de uno de los mejores futbolistas, por no decir el más extraordinario de toda la historia, que es hablar del mismísimo Pelé, y hablamos del Santos de Pelé, aquel gran equipo brasilero que yo conocí en mi infancia, en mi pueblo, gracias a que un amigo mayor que yo, Carlos Ainza, me decía que había un equipo todo vestido de blanco, que hacía maravillas, que tenía un referente principal, que era este gran futbolista, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, y que le ganaban a cualquiera porque su fútbol era superior a todos. Y yo por supuesto le creí, porque aparte él era mi ídolo, era el 9 de Avellaneda, de Sportman Carmelense, un gran jugador de fútbol, y cómo no hacerle caso si yo leía el gráfico en el garaje de su casa, y ahí comencé a darme cuenta de lo que fue este extraordinario equipo. Luego, por lectura, por videos, supe del historial del equipo del Santos de Pelé, que mucha gente cree que fue uno de los mejores equipos de nuestra historia. Empezó en el año 56 con Pelé, con 15 años, que llega al Club Santos, hasta 1974, que él se retira para irse a jugar a Estados Unidos, pero en el medio pasaron muchísimas cosas. En la década del 60, el Santos de Brasil salió por el mundo a pregonar su fútbol, rodeando a la estrella que fue este grandísimo jugador, y fueron a Europa, a Asia, a África, por supuesto a toda América, mostrando su juego y su brillantez. Y en 1962 el Santos gana su primera Copa Libertadores, precisamente a Peñarol, el equipo uruguayo que había ganado las dos primeras de 1961 y 1960, y en 1962 ganan en Montevideo 2-1. En la revancha se juega en el Vela Belmiro de la ciudad de Santos, que era una canchita para la época similar a la que tenía en ese momento Argentino Junior, un estadio muy pequeño, y Peñarol le gana al Santos por 3-2. Se armó una batahola terrible, fundamentalmente contra el gran jugador de esa jornada, que fue el Pepe Sacía, que es el centrofoval uruguayo. Se suspende el partido por una agresión al línea, porque la gente entró a la cancha, y el árbitro suspende el partido. Ante la gran presión que hubo en los vestuarios, deciden que vuelva, pero él ya le había confirmado a los jugadores uruguayos que volvían en forma amistosa para tratar de paliar la situación. Hubo un gol del Santos convertido por Pepe, pero no fue concedido, ya que recién en el aeropuerto de San Pablo, ahí declaró el árbitro chileno, que el partido había terminado 3-2 en favor de Peñarol. Se jugó un tercer partido aquí en Buenos Aires, en la cancha de River, y ahí el Santos de Brasil, con 3 goles precisamente del mismísimo Pelé, le ganó a Peñarol 3-0 y salió por primera vez campeón de América. Aquel equipo de Gilmar, Mauro y Geraldinho, Lima, Cito y Calvet, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé y Pepe. Ese mismo año
disputaron la Copa Intercontinental, venciendo al Benfica de Portugal 3-2 en el Estadio Maracaná, donde el Santos de Brasil definitivamente se mudó a Río de Janeiro porque no podía volver a repetir la misma historia de que en su canchita de Santos tuvieran problemas. Y fueron a Lisboa, y ahí, en una brillante exposición fundamentalmente de O'Reilly Pelé, le gana 5-2 al Benfica con 3 goles del grandísimo Pelé, y se coronan campeón intercontinental. Al año siguiente llegan a la final de la Copa Libertadores nuevamente con Boca Juniors. Lo vencen 3-2 en el Maracaná de Río de Janeiro, y vienen a la Bombonera y vuelven a ganar 2-1, gol de Boca San Filipo, y los goles santistas Coutinho y el mismísimo Pelé. Y a partir de ahí van a jugar la segunda final intercontinental, esta vez contra el Inter de Milán. Primer partido en Italia, y el Inter vence por 4-2. Los 2 goles santistas los convierte el mismo Pelé. Y hay una declaración de este partido de Trapattoni, que era un jugador italiano que le tocó marcarlo a Pelé, y que también colaboró para ayudar a que se lesione el mismísimo Pelé en su espalda. Y él decía que cuando Pelé estaba lesionado y su equipo perdiendo, le daba temor ver la mirada y cómo bufaba, como si este muchacho fuera un león herido. Y no pudo empatar, y tampoco pudo jugar la revancha, pero Santos ganó la revancha en el Maracaná 4-2. Fueron a un tercer partido ahí mismo, en ese mismo estadio, y con gol de Dalmo de penal, el Santos volvió a coronarse campeón intercontinental. Luego vinieron muchísimas batallas, muchísimos partidos, el gol número 1000 de Pelé en el año 1969. Aparte, O'Reilly Pelé ganó el Mundial de 1958 con 17 años de edad, salió campeón en el Mundial de Chile, aunque estuvo lesionado gran parte de ese juego. En el Mundial 66 sufrió una dura batalla contra los golpes que lo propiciaron y no pudo seguir, ya que se lesionó tempranamente, pero en 1970 en México, con un gran equipo a su alrededor, aunque la gran estrella fue Pelé, con una delantera muy recordada, Jairzinho, Gerson, Tostao, Pelé y Riveliño, que eran número 10 en sus equipos y que jugaron en distintos puestos, ya que el 10 era indiscutiblemente el negro Pelé. Y así salió tricampeón del mundo este extraordinario futbolista. Vamos a tener a continuación, después de ver unos videos que cuando lo dispongamos con nuestro operador, de Pelé convirtiendo el primer gol a los 16 años en la selección brasileña, y después un resumen de la segunda conquista Libertadores con Boca Juniors, y vamos a tener las voces de Pepe García, un muchacho que vivió en Brasil en esa época, amigo de Horacio Doval, y que lo vio muchísimo a Pelé, y nuestro invitado casi habitual, este periodista conocido y amigo José Luis Poncico, que también, siguiendo a su gran equipo River Plate, lo vio cada vez que Pelé venía a nuestro país. Y ahora sí, cuando Johnny lo disponga, vemos 2 videitos y continuamos con el relato de este grandísimo equipo y este extraordinario futbolista. Cuando quiera, por favor. Foi presenciado por um público superior a 80.000 pessoas, que proporcionou uma renda recorde para Jogos Sul-Americanos.
campo deixava nervosa a multidão ávida de emoções. O Boca Juniors pressiona, dando trabalho a Gilmar, que esteve num grande dia. Revida o Santos em um avanço bem articulado. Depois desse ataque santista, veremos os lances do primeiro gol da partida. Agora, Boca 1-0. Delira o público em La Bombonera. E intranquilizava os muchachos, mas enchia de ânimo os rapazes de Vila Belmiro. Daqui para frente, a menor falha de um dos quadros seria fatal e irremediável. O empate perdurava e parecia definitivo, mas o Santos tinha uma surpresa reservada para os últimos minutos. Um magistral gol de Pelé, que será mostrado em seguida. Santos 2, Boca Juniors 1. E o fabuloso quadro brasileiro detém agora o título de bicampeão. Eso, y hincha del fútbol brasilero, a partir de, digamos, de la época del Mundial de México. Ahí dije, bueno, esto es lo que a mí me gusta, esto me gusta cómo juega, me gusta la camiseta, me gusta cómo son ellos y me gustan todos. En Buenos Aires yo iba a muchos partidos, fui a uno con mi viejo, que también era hincha de fútbol brasilero, de ese fútbol brasilero, del que hoy está despedazado, que da pena. Y fui, entre otros partidos, recuerdo haber ido a Avellaneda a verlo con Independiente, perder, goleado, todos los partidos con Racing, el partido en cancha de el amistoso en cancha de Huracán, que se le cuelga, creo que era Nido, se le cuelga de la cintura y el negro lo llevó arrastrando hasta el área, hizo el gol y ahí Nido lo largó. Era una buena bestia competitiva, ¿no? Por su carácter de los jugadores modernos, Cristiano me recordaba mucho a él. Son enfermos por la competencia. Y fui a ver el partido, quizás el más importante que jugó acá, contra Boca, en cancha de Boca. Yo estaba con mi viejo, un día que hacía mucho frío, y debía lloviznar o algo así, porque me acuerdo que los dos estábamos cubiertos, a pesar de que estábamos en la tribuna techada, con un poncho de vicuña que terminamos transpirando por lo que abrigaba ese aparato. Y ahí donde vi el gol, y me pareció el festejo más maravilloso que vi en una cancha. Pelé dando saltos solo en un rincón, escuchábamos nosotros desde la tribuna los gritos de él, porque un gol que no es gritado es una cosa rara, pero es una cosa maravillosa. Yo lo estaba gritando para adentro, me hubiera parado para gritarlo, pero bueno, era cancha de Boca y no lo hizo. Y recuerdo el episodio famoso de... él tiene un problema con Silveira, porque para demorar el juego le toca la pelota al arquero cuando la tenía en la mano para que cobren la falta y demorar. Y se le acercó Silveira, que le hizo una escena típica del uruguayo guapo de cancha, que nunca se pelearon con nadie. Y el episodio del pantalón del negro. Lo seguía a todos lados y por la suerte, por esas cosas de la vida, yo en el año 69 voy con Doval a vivir a Río de Janeiro. Doval jugando para el Flamengo. Cuando llego, como anécdota, voy a un entrenamiento y ese día entrenó Garrincha en una de las tantas vueltas que intentó al fútbol profesional. La vida ya ahí le había cobrado caro su pareja con Elsa Suárez, que fue una cantora famosa, de las mejores de la historia de Brasil, que fue la que lo bancó hasta el final.
primero Garrincha bancó a ella y después ella termina bancándolo a Garrincha, pobre, que termina en malas condiciones por alcoholismo y esas cosas. Entonces, en esa época, a Pelé lo veía por televisión o lo veía en directo en el Maracaná. Y en el Maracaná jugando contra Doval. Pero como anécdota, para dar la medida de lo que fue Doval en aquel momento, es que acá hago una acotación aparte. Las transmisiones radiales de fútbol son más lindas que las de la televisión. Son creadores, pero fantásticos. Y además, en esa época al menos, no sé si hoy será así, no creo, vos podías ir escuchando el partido caminando por la calle sin radio, porque todos los porteros de los edificios, a esa hora de la noche, final de la tarde, estaban sentados en la vereda, escuchando el partido. Entonces vos ibas pasando de edificio en edificio y escuchabas el partido como si tuvieras una portátil en la oreja. Bueno, en las transmisiones de radio, cuando yo lo escuchaba, los partidos que jugaba contra el Flamengo, contra Doval, en el interior de Brasil, que yo no viajaba, entonces lo escuchaba por radio. Y la anécdota es que es difícil de creer, porque no... Bueno, son esas anécdotas que se mueren conmigo. Si ninguno de los que está escuchando la recuerda, se morirán conmigo. Cuando transmitía los partidos, a Pelé no lo llamaban por su nombre, no lo nombraban nunca. Decía, la va él y con la pelota. Ahí va él. La agarró él, cabeceó él, gol de él. Y como detalle, en uno de esos partidos escuché que el relator decía, bueno, ahora a bola está como otro, ahora la pelota la tiene el otro, por Doval. O sea, también para dar una medida de lo que fue Doval en ese momento. Goleador y campeón de Flamengo y de Fluminense, no es normal. Y él era todo eso. Y Narciso lo tenía a Pelé por allá arriba. Como alguna vez que estuve con Ramos Delgado, decía que el negro era de otro planeta, que jugaba otra cosa. Y también jugó con Cejas, otro argentino. Lo simpático de Cejas, que Doval se murió sin hablar portugués, pero digamos, se las arreglaba para que lo entiendan, digo, sin hablar bien portugués. Y nos llamaba la atención que nos reíamos con el gringo, porque gringo lo llamaban a Doval, allá acá lo llamaban loco y allá lo llamaban gringo. Cuando nos reíamos mucho, cuando escuchábamos hablar a Cejas, que había estado menos de 2 años en el Santa, y hablaba como si hubiera nacido en Curitiba. Decía, no, porque con bola, sabía bien la música, no hablaba en español, pero sabía la música, pero llevó las bolas, y chutó las bolas. Entonces nos reíamos, y con otro amigo nuestro, también que llevaba 50 años viviendo en Río, y me decía, yo no lo aguanto cuando este muchacho Cejas habla. Yo hace 50 años que tengo aquí, no tengo acento, no es obligatorio tener. Y otro con el que traté mucho, que en la época era un ídolo impresionante también, fue el Gato Andrada. Pero el Gato Andrada era, bueno, el gol 1000 de Pelé se lo hace a él. Yo no estaba en la cancha, lo escuché por radio, que el negro enseguida, después del gol, ya en esa época el marketing era todo. Dijo, no se olviden de las crianzas, se habló de los chicos, que cuiden a los chicos, el hambre y todo eso. Y el odio que tenía Andrada, porque casi que los arqueros querían ser el que recibía el gol 1000 porque pasaban a la historia. Y el Gato Andrada estaba enfermo, golpeando el puño en el pasto, porque además casi se lo saca. Mi situación es rara porque yo no mezclo la selección con la patria, no tiene nada que ver, son jugadores de fútbol. Entonces pasé a ser hincha de Brasil, de la selección. Con el gran exonerante Don Nascimento, Pelé y el Santos de Brasil. Aquel equipo del puerto de los... club chico, ni siquiera Rosario Central o Newell. Podemos decir
Argentino Junior con la paternal con Puerto. San Pablo, la población de casi toda la Argentina. Villa Belmiro. Pelé descalzo. Pelé creo que el apodo, esto es a capela, no miré ni siquiera el Google porque casi todo lo tengo ya en la memoria. Sé que nació en junio del 40. Atención, el 40 no son muchos los años donde surgió una degeneración de notables, todos notables, pero cracks. Del 40, Armindo Nega, de abril, Pelé de junio, Rendo de enero, Marzolini creo que era de marzo, todo el 40, Pepe Vázquez, de Chacarita, Sesión Nacional, que curiosamente lo marcó Pelé en el 63 sin pegarle una sola patada, cosa que Pelé reconocía. Entre los que me acuerdo, 1940. Pelé entonces, de lo que sería la villa de Retiro con Puerto, y el puerto de Buenos Aires está cerca, jugando descalzo. El padre había jugado bien, había llegado a jugar en una primera división. Santos, bueno, era el club de ahí donde se crió el gran exonante Don Nascimento. Pelé creo que es algo así como el sinvergüenza del barrio, una cosa así. Pelé es un apodo de como el Botija de Uruguay o acá el potrero de la Argentina, jugador de potreros, Sibori, Corbata, Angelillo. Bueno, Pelé ya a los 12, 13, 14 años gambeteaba todo, ganaba las divididas, saltaba, tenía el doble salto como si fuera jugador de básquetbol, era un jugador dotado, 1 metro. Y cuando terminó de crecer estamos en 1,77. Yo tuve oportunidad en Mar del Plata, volvió a River, y yo era cronista del diario La Capital y me metí en el vestuario y lo veía a través de la puerta haciendo el ejercicio clásico, levantando pierna izquierda bien arriba y con el brazo derecho extendido tocarse la punta del pie y luego pierna derecha bien arriba y con el brazo inverso, el brazo izquierdo extendido tocarse la punta del pie y ahí la medida 1,77 aproximadamente, porque yo en ese momento 1,74, 75, cuando salió todo lo del Santos pasó por al lado y era como cuando Bilardo le dijo a Ruggeri en el casamiento de Maradona que pegate a Gareca para ver la medida, a ver cuánto está en la estatura y vos lo vas a tener que marcar en el Mundial 90. Eso había sido en el 86. El tema entonces, Pelé, un dotado. Para Menotti, el mejor de la historia. Incluso después con las comparaciones con Maradona, que era inevitable, decía, bueno, Maradona una pierna y la habilidad infinita, pero Pelé el doble salto, la pegada, el cambio de 2 piernas, el físico, el atleta. Panzeri lo comparó con el gran jugador por ser completo, con Moreno, en los años 40, principio de los 50, el Charro Moreno, pero la explicación de Panzeri la tengo, pues le hice la entrevista en el año 69, Panzeri decía que Pelé era lo que hoy sería el enganche o media punta, Moreno era toda la cancha, largaba al lado del 5, hizo 140 goles jugando de 8 en el River de la Máquina. Los cruces del Santos, todos inolvidables. El partido que le gana a Boca en la Bombonera, la final de la Copa Libertadores del 63, hay que hablar de septiembre del 63, ganaba Boca con gol de Sanfilippo y tenía el control del partido. Santos había ganado 3-2 en el Maracaná, el partido de ida. El Nene hizo los 2 goles de Boca, o sea que llevaba 3 goles en 2 partidos. Una distracción entre Ratini y Magdalena le permite ganar la pelota a Pelé, que hasta ese momento estaba bien marcado. Cacho Silvera, el uruguayo, que era bárbaro, era fuerte, un aguerrido uruguayo, y Ratín que lo esperaba. Ratín 1,90 m, más pesado, ante la verdad de Pelé tenía que esperar en una especie de segunda línea. Hasta ahí lo habían anulado. Estamos en el minuto 70 aproximadamente, 75. Pelé capta la pelota que Magdalena se la entrega y queda medio en el camino. Pelé hace la pared en velocidad con Coutinho y empata el partido. Después al revés. Coutinho, Pelé, ahí hay una pared falsa porque picó Cito, otro gran jugador. Recordemos lo que era el Santos, Gilmar, y ahí estaba Nilton Santos, estaba Yalma, Nilton Botafogo, Yalma Santos y Lima, que era cuñado,
cuñado de Mengalvio, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé y Pepe, media selección de Brasil, Cito el 5, después estaba, por la izquierda estuvo, Rildo, que era otro jugador importante, jugador de la selección. Era el gran equipo. La final con el Milan la ganó el Santos de Pelé, Boca la ganó el Santos de Pelé, y los partidos con River, 4-3 en el Monumental ganó River, ahí ya estábamos en el 64, en el 62 cuando debutan Pando, que llegaba de Argentino Junior, Ditros, ahí el polaco Cap, que firmó en la AFA a las 5 de la tarde y no había hecho pretemporada y fue una de las figuras. Hermindo Nega, ganó River 2-1, el gol de Santos Pelé, pero los de River, Pando y Hermindo Nega. En Chile River le gana en un hexagonal donde el partido anterior con Colo Colo había quedado lesionado Hermindo Nega, estuvo 6 meses sin jugar, una chilena de un jugador Montana de apellido chileno le da en la cabeza a Hermindo, salió con conmoción cerebral. Pero el partido entre Santos lo gana River. Ese día jugó Artime y Laliana, Artime de 9 y Laliana de 10. O sea que el Santos de Brasil, que tuvo ahora un tropiezo, hace 2 años había descendido, después volvió a primera, y tiene ahora a Neymar, para muchos una especie de sucesor de Pelé, pero bueno, con algunos de los atributos del gran Pelé. Pelé, los 1000 goles, los penales, los tiros libres, los cabezazos, el Mundial ya con 30 años, el Mundial de México, extraordinario, jugando para él y para los demás, la pelota que le deja a Carlos Alberto casi sin mirar, escuchando que llegaba, en aquel gol memorable contra Italia, jugada bárbara contra Inglaterra con Gordon Banks esperándolo y definiendo cuando se juntaron con Tostado, con Rivelino, con el gran Gerson, el zurdo que jugaba a la derecha. Memorable lo de Pelé. El final, bueno, Estados Unidos, ya ligado a todo el mundo llamémosle, del capitalismo salvaje, diría alguien de la centroizquierda. Lo desmejoró un poco con la imagen, digamos, del potrero, de la infancia, de la humildad. Signo que conservó Garrincha hasta el final, por eso se dice que Garrincha siempre fue más popular que Pelé. Creo que... Queridos amigos, como historia de cancha para el final de este notable programa, para mi gusto, tengo en la retina, y lo recuerdo perfectamente porque sucedió hace pocos años, cuando Diego Maradona tuvo un programa de televisión, lo invitó al Rey Pelé, a Edson Arantes do Nascimento, y vino al programa que se transmitía por un canal que no sé cuál era, y en un momento dado Diego lo desafía a que jueguen un torneito de cabezas para mostrarse cómo eran los dos de bueno con el fútbol, y empezaron a cabecear y se devolvían la pelota alegremente durante varios minutos, y el negro le dice: ¿cuándo vamos a parar? Porque pensaba que podían estar eternamente cabeceando sin que la pelota se les cayera al suelo. Bueno, esta es una forma de mostrar lo que fue ese gran jugador y también lo que fue Diego. Muchas gracias, esto ha sido Historias de Cancha.